todos y todas. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia ha sido convocado para llevar a cabo las audiencias señaladas en la fecha. De cuenta, señora directora de Procedimientos Disciplinarios. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. La diligencia convocada en la fecha es en el procedimiento disciplinario 005-2020 JNJ, seguido al señor Pedro González Chávarri Vallejos por su actuación como fiscal de la Nación. Está presente, acaba de entrar el señor Chávarri, está presente su abogado defensor, el señor Julio Rodríguez Delgado. Van a fundamentar su recurso de reconsideración contra la resolución número 007-2021, Pleno JNJ, por la cual el Pleno de la Junta Nacional de Justicia resolvió su destitución del cargo. Bien, gracias. ¿Va a hacer uso de la palabra el señor Chávarri para exponer cuestiones de hecho o va a asumir la defensa total el señor Rodríguez? Buenos días, señora presidenta, y buenos días, miembros de la Junta. Sí, el doctor Chávarri va a hacer brevemente la base fáctica y yo me encargaré de la base jurídica, señora presidenta. Muy bien, señor. Entonces le concedemos el uso de la palabra al señor Chávarri. No ingresa. Señora presidenta, el señor Chávarri entró, pero salió. Doctor Rodríguez, si se comunica con el señor Chávarri, por favor. En este instante, señora presidenta. Está presente el señor Chávarri, señora presidenta. Correcto, muy bien. Entonces, buenos días, señor Chávarri. La Nacional de Justicia lo escucha. Quisiera saber, presidenta, si está el señor, mi abogado, el doctor Julio Rodríguez. No tenía comunicación. ¿Está? Sí, está presente. Ya. Muy amable, gracias. Bueno, en un primer momento es necesario detallar que la resolución a la que se me impone la injusta medida de destitución no se detalla con fundamentos fácticos ni jurídicos valederos la imposición de tan desproporcionada y desmesurada arbitraria sanción. Ni siquiera se advierte que soy un magistrado con una línea de carrera limpia en su trayectoria, tal y como se ha detallado en otros casos en la que se hace notar ese aspecto. Resulta penosa dirigirme por este motivo ante los representantes de una institución que tiene entre sus funciones la delicada función de sancionar, como en el presente caso, a un magistrado supremo que a través de sus 43 años de servicios prestados a la Administración de Justicia le ha tocado trabajar con la Constitución, con la ley en la mano y respetando su decisión final en el ejercicio de nuestra función diaria con pruebas. Sin embargo, se me sanciona sin prueba alguna que la justifique. Hemos visto en los casos en los que se me abre investigación disciplinaria que ninguno de ellos se acredita infracción alguna que pueda justificar una sanción tan cruel
porque así lo siento, que justifique traerse abajo toda una carrera dedicada al Ministerio Público. Se me responsabiliza sin analizar los hechos como sucedieron, como es en el caso del almuerzo sostenido con periodistas por invitación del ex juez supremo César Inestrosa, con quien compartimos cargos directivos en la Academia de la Magistratura, persona que me invitó a participar de una reunión con periodistas en la casa de un primo suyo, tal y como lo refirió, quien tenía, según indicó en aquel momento César Inestrosa, capacidad de convocatoria en donde podía aplicar y explicar a la prensa cuál sería el plan operacional de trabajo al momento de ejercer el cargo de fiscal de la Nación. Es de reiterar que el mencionado almuerzo los periodistas tuvo la única finalidad de informar básicamente lo referido a mis planes de modernización del Ministerio Público. Ha quedado demostrado que el objetivo de esta reunión era no fue ilícita. El hecho de omitir una situación fáctica intrascendente que no afectaba a la institución ni a ninguno de sus integrantes no puede tomarse como algo irregular y considerarse como falta muy grave consagrada en la ley de la carrera fiscal. Tampoco existe entrevista en algún medio que pueda justificar haber incurrido en tamaña irregularidad como erróneamente se indica en la resolución que se me sanciona. No habrá pues ninguna investigación ni en el de la propia Junta, elementos que puedan justificar que haya dañado la imagen institucional ni de alguno de sus integrantes, por lo que resulta un acto irrelevante que en nada comprometía el cumplimiento de los deberes como fiscal de la Nación. Este acto comunicacional no se dio ante una autoridad, y eso debe quedar en claro, algún organismo público, sino ante un sector de la prensa que son empresas privadas, sin causar ningún perjuicio, como reitero, a la persona jurídica, en este caso al Ministerio Público. Por lo que los supuestos indicios examinados por la Junta Nacional para determinar mi responsabilidad en el cargo son completamente errados y contrariamente a lo señalado cuando se interpreta erróneamente que los actos realizados como fiscal supremo antes de ocupar el cargo de fiscal de la Nación. Además de ello, se ha obviado dar las garantías del debido proceso cuando no se ha cuestionado con las pericias respectivas la legalidad de los audios obtenidos sin la transparencia debida. En cuanto al tema del delacrado de la oficina de uno de los asesores del despacho de la Fiscalía de la Nación, está acreditado que en mi condición de fiscal de la Nación convoqué a una reunión con los funcionarios que estuvieron presentes en la diligencia del lacrado de oficinas para evaluar con los asesores la situación presentada en la noche anterior con motivo de la diligencia en las oficinas de funcionarios del despacho de la Fiscalía de la Nación. Esto nadie lo ha negado y se necesitaba escuchar la opinión de los asesores a fin de recibir su criterio y las acciones que deberíamos tomar al respecto. Está acreditado, pues, el motivo de la reunión y que el rechazo al lacrado dispuesto por el fiscal Pérez Gómez era evidente desde el momento en que se realizó por haberlas efectuado en las oficinas de los funcionarios a cargo del despacho y la Fiscalía de la Nación y por la forma como se lacró oficinas sin mandato judicial, según lo expresado por el fiscal provincial con cargo a regularizarlo judicialmente, lo cual a mi consideración no resulta legal, puesto que, reitero, no existía el mandato judicial. Y la prueba de ello se encuentra acreditada con la investigación realizada por el fiscal Reinaldo Avia, quien archivó las denuncias formuladas por el delito de cohecho al personal en el lacrado de las oficinas correspondientes a los funcionarios contra quienes en un infeliz momento estuvieron en la sede trabajando sin haber participado de forma alguna en los hechos que se investigan y que únicamente cumplieron con estar presentes en la sede del Ministerio Público ante mi llamado para analizar la forma cómo se desarrolló la irregular diligencia de allanamiento realizada en la noche anterior. Por ello concluyo que no se configuró el delito penal de cohecho y las investigaciones pasaron a conocimiento de una Fiscalía Provincial para la investigación de delitos comunes, significándoles que en las dos investigaciones fiscales, la del doctor Reinaldo Avia y la efectuada por el propio despacho de la Fiscalía de la Nación, a mi persona, no se ha encontrado ningún elemento que pueda hacerme partícipe del hecho delictivo en la que únicamente se debe responsabilizar
a doña Rosa Venegas Melo por el propio reconocimiento de la misma y a quien la Junta, pese a ser persona clave para dañar o esclarecer los hechos, no la ha citado. Las declaraciones testimoniales que han sido efectuadas tanto en la Junta Nacional como en la Fiscalía de la Nación, dichas personas uniformemente niegan que mi persona haya dado la orden para deslacrar la oficina del ex asesor Juan Manuel Duarte o que haya estado presente en las inmediaciones de la misma al momento de que la infractora, Rosa Venegas, reitero, realizó el acto ilícito. Sin embargo, estas declaraciones no constituyen pruebas directas de descargo, que constituyen mis pruebas directas de descargo, no han sido objeto de ninguna valoración por parte de la Junta Nacional al momento de emitir la resolución que me destituye. Pese que las mismas han sido ratificadas por la propia Junta Nacional, y más grave aún, es que no se han recibido las declaraciones que solicité para que se recepcionen las testimoniales de los 3 policías que estuvieron al servicio aquel día y que fueron comprendidos en la investigación en forma abusiva, personal policial que fueron amenazados por el jefe de la DIVIAC en ese entonces, el coronel Harvey Colchado, para responsabilizar, según ha referido los propios policías, para responsabilizarme como quien dio la orden para que procedan de lacrado. Como no lo aceptaron, por no ser cierto, hoy los 3 efectivos policiales están con proceso disciplinario y con pedido de baja en el ejercicio de su función policial. Peor aún, no se han recepcionado la declaración de la propia Rosa Venegas, persona que delinquió ingresando a la oficina de Manuel Duarte, responsable de la oficina lacrada, extrayendo sus cosas personales y privadas, como ella misma ha referido. Ella misma ha indicado, desconociendo mi persona por completo a qué se refería y qué detalles sabían sobre sus pertenencias, pero ella explicó que eran cuestiones personales y privadas. Las declaraciones que fueron públicas y brindadas por Rosa Venegas también las he acompañado con un CD ante la Junta, tampoco han sido señaladas en la resolución. En ella, la mencionada Venegas reconoce su responsabilidad en diversas oportunidades y ante diferentes medios de comunicación en las que inclusive me pide disculpas, indicando con estos términos, pido disculpas al fiscal de Nación Chávarri por el ilícito que he cometido. Estas afirmaciones tampoco han sido valoradas, ni siquiera mencionadas por la Junta, y peor aún, no se ha citado a Rosa Venegas, como reitero, para que detalle lo ocurrido el día en que se produjo el hecho denominado el deslacrado. Asimismo, tampoco se ha valorado lo detallado por el testigo César Sandoval Pozo, quien ha referido ante la propia Junta que ha conversado con Rosa Venegas, quien le comunicó que había decidido abrir la puerta de Juan Manuel Duarte sin que medie ninguna orden del doctor Chávarri. Tampoco han sido detalladas en la resolución final que me destituye de parte de la Junta Nacional. También me cuestiona la Junta en su errada resolución haber convocado el día de los hechos al doctor César Sandoval Pozo, en ese entonces ex asesor en el Congreso de la República, quien llegó al despacho a mi cargo por motivos ajenos a la función fiscal y no con el ánimo de interferir en la autonomía del Ministerio Público, como maliciosamente, y de eso tengo que decirlo, maliciosamente se indica en la resolución materia de la reconsideración, en la fecha en la fecha este letrado está con una resolución de archivo definitivo por parte de la Fiscalía Común a cargo de las investigaciones en las condiciones que el doctor, mi asesor legal presente, el doctor Julio Rodríguez, quien me patrocina, lo explicará en su momento para esclarecer este aspecto. Debo indicar en esta intervención que el pedido del abogado defensor, en el cual se solicita en estricto acto de justicia se reconsidere la medida de destitución impuesta contra mi persona. Insisto una vez más, esa medida extrema es injusta, es ilegal, lo cual reitero y sostengo con íntima convicción, poniendo a Dios como testigo, que no he incurrido en las supuestas conductas indebidas que se me han imputado como faltas graves. Tengan en cuenta, señoras y señores miembros de la Junta, que como juez del Poder Judicial y fiscal del Ministerio Público, como les consta inclusive a las personas que me conocen y que integran hoy día la Junta Nacional de Justicia, he tenido una limpia carrera judicial y fiscal a lo largo de 43 años acumulados como tiempo de servicios.
durante los cuales jamás se me impuso, sin ninguna sanción, ni siquiera una llamada de atención, porque mi comportamiento siempre fui correcto en mis funciones de magistrado y siempre actué dentro del marco de la ley y la Constitución. Mi foja de servicio lo confirma y es motivo de inocultable orgullo de mi parte. Estimo necesario y pertinente señalar que hace 40 años conformo con mi esposo en un matrimonio católico muy sólido, inquebrantable y unido, conforme al marco que ha sido y será con amor y lealtad. Tengo dentro de esa unión 4 hijos, todos ellos dignos profesionales. La segunda de nuestras hijas nos ha dado una nieta que ha compensado en buena medida todos los sinsabores de estos 2 últimos años que son producto de una gran injusticia. Debo reiterar, una gran injusticia que tuvo como objetivo sacarme indebidamente del máximo cargo del Ministerio Público, el cual alcancé por méritos propios, y la elección fue libre y unánime de los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos cuando me honraron con este cargo. Es que debo asumir que el principal error en el que incurrí, eso sí, fue anunciar públicamente en mi discurso de asunción al cargo de fiscal de la Nación el día 20 de julio de 2018 que como fiscal de la Nación emprendería una lucha frontal contra la corrupción. Martín Vizcarra Cornejo, quien por entonces ejercía la presidencia de la República, en lo que ahora se conoce públicamente sobre su ilícita alianza con las ONGs, IDL, Proética y Transparencia, entre otros, y los grupos de poder vinculados a la corrupta empresa brasileña Odebrecht, con los integrantes del llamado Club de la Construcción, entre ellos los Graños Miro Quesada, entre otros, propietarios monopólicos de los principales medios de prensa, ejecutaron en mi contra la mayor campaña de demolición jamás vista en los últimos tiempos contra persona alguna. Más de 1.500 portadas de diarios y noticieros televisivos injuriándome y calumniándome, asusando las turbas contra mi familia y lo peor aún, contra mi domicilio. Y eso lo saben muchas personas, inclusive que están presentes hoy en día en la Junta. Y más aún por haber dispuesto investigación en contra de Martín Vizcarra sobre hechos ilícitos penales que hoy en día se ven los frutos, hoy en día se ven los resultados, y es por ello que no querían que Chávarri esté a cargo del Ministerio Público como fiscal de la Nación. Tanto que meses antes de ser elegido como integrante, y esto lo voy a poner muy en claro, y luego que el primer presidente de esta Junta Nacional, el doctor Aldo Vázquez Ríos, por entonces, ante varios de esos medios periodísticos, me calificó como una persona carente de legitimidad para ocupar el cargo. Entre otros términos, que mi elección y que mi juramento eran ilegales. Otra aseveración, que debería dar un paso al costado, conforme lo ha acreditado con las copias pertinentes que ha acompañado al presente proceso. ¿Y quién diría? Ni siquiera se inhibió para conocer de este caso, mi caso, viciándolo. Este caso lo ha viciado irremediablemente. Ante cualquier tribunal, esto es claramente, notoriamente viciado irremediablemente, conforme lo indico. Lo ha hecho constar mi defensa oportunamente, y yo lo resalto ahora en legítimo ejercicio de mi defensa y de mi honor, sobre todo mi honor tan masillado en los últimos casi ya 3 años, en la que se han desarrollado el tema en mi contra, de parte directamente de Martín Vizcarra Cornejo, quien no asistió a mi acto de juramentación, cuestionándolo luego para decir que no tenía validez por el hecho que no estuvo el presidente de la República presente. Eso es completamente falso. Ya también lo dije oportunamente ante la Junta. El fiscal de Nación juramenta ante la Junta de Fiscales Supremos y no ante el presidente de la República, porque ese acto de invitación al presidente es únicamente protocolar. Se suma además de ello que hoy día conocemos sobre las ilegales reuniones de las fiscales provinciales a cargo de las investigaciones del llamado caso de los cuellos blancos, en donde en las reuniones con Vizcarra Cornejo, en el condominio que él precisamente habita y que comparte con la fiscal Sandra Castro, fiscal provincial provisional, muy solícita ella para declarar en los canales de televisión de su agrado, el canal N, América Televisión, RPP, entre otros, cuando se trataba de darle sensacionalismo a sus investigaciones,
en el caso sobre todo de los magistrados supremos y sobre todo, especialmente cuando se trataba del caso de Pedro Chávarri, el fiscal de la Nación. En base a ellos, a pesar de que no tenían competencia, y peor aún, en base a hechos que no contaban con la corroboración necesaria a pesar de tan graves situaciones. Las dos fiscales cuestionadas hoy día permanecen en sus cargos, a pesar de su condición de provisionales, sin habérseles apartado del cargo, como ha sucedido en otros casos en los que de inferior trascendencia ha ocurrido. He tenido casos en los que fiscales provisionales adjuntos, colegas míos, porque yo siempre, por más que sea del primer nivel, los respeto, han sido separados, cesados en sus cargos por haber llegado tarde a una diligencia o por haber llegado tarde, por ejemplo, a un levantamiento de cadáver. Han sido apartados del tema. Sin embargo, ellas que han cometido un hecho tan grave, que han atentado contra la autonomía del Ministerio Público y sobre todo contra la reserva de las investigaciones, que han estado reunidos con Martín Vizcarra, un personaje que estaba inmerso en el grupo, realmente él sí estaba inmerso en los grupos de los llamados cuellos blancos. Sin embargo, ellos permanecen en su cargo, únicamente las han trasladado de oficina, ganando el mismo sueldo de provincial, y sin embargo, con ellas no ha sucedido nada. Además, hoy en día se conocen, señores miembros y señores miembros de la Junta, se conocen más latrocinios que Vizcarra Cornejo ha cometido en agravio del Estado peruano y que son materia de investigación penal. Concluyo señalando, señora presidenta, y lo digo por experiencia, que hoy en día podemos tener una idea errada de una determinada situación. Ustedes están en un lugar expectante, un lugar en donde yo, por lo menos, tenía la confianza, la seguridad y la suficiente inteligencia para pensar que ustedes iban realmente a cambiar el sistema de administración de justicia, iban a cambiar en algo, porque sabemos que adolecemos de muchos vicios, de muchos vacíos, de mucho malestar en la forma como se desarrolla la administración de justicia. Hay malos elementos, eso nadie lo va a discutir, pero lo que sí, yo pensaba por lo menos que íbamos a encontrar transparencia, por lo menos en mi caso, y voy a hablar por mi caso únicamente, porque yo les digo abiertamente, no he cometido ningún hecho que pueda avergonzar ni que pueda nublar mi trabajo durante tantos años, mis 43 años, como reitero, y también por la expectativa que ha sembrado la llegada de ustedes ante la Administración de Justicia. Yo he conversado con muchos jueces y fiscales, pero básicamente fiscales que están a la expectativa de la forma como se viene desarrollando las investigaciones que vienen realizando. Por favor, ¿sí? Señor Chávarri, una pequeña interrupción. Un momentito, yo tengo una situación que atender. Un momento, yo regreso, por favor. Bien. Le espero, señor. Perdón, le cedo al señor Ávila unos 10 minutos, por favor, que continúe la sesión. Claro que sí. Doctor Pedro Chávarri, ¿podría usted continuar, por favor? Doctor No hay Ávila, ningún problema. doctor Ávila, ¿me permite? Doctor Rodríguez, sí, claro, dígame. Doctor Ávila, pues, por el principio de inmediación, si la doctora Tello va a intervenir en la decisión, tiene que estar presente. Tendría que suspenderse hasta que ella regrese, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal aplicado supletoriamente, y lo mismo dice el Código Procesal Constitucional. Ok, vamos a hacer entonces un pequeño receso, por favor, y les vamos a comunicar para que vuelvan a entrar a la sesión. ¿De acuerdo? Ahí estamos todos. Bien, con las disculpas del caso, señores, ¿podría continuar, señor Chávarri? Bien, ¿me escuchan? Sí. Sí. Correcto. Bien. Por todo lo expresado, decía señora presidenta que me refería en la última parte a las fiscales cuestionadas, a las fiscales del caso del Callao. Hoy día permanecen pues en sus cargos a pesar de no haber cumplido con sus funciones como tales. Hemos visto casos de inferior gravedad
ni siquiera gravedad, sino hechos negligentes de parte de algunos fiscales provisionales a quienes se les ha cesado en sus funciones en vista de esa irregularidad. Sin embargo, ellas permanecen en sus funciones, ganando el mismo sueldo como fiscales provinciales, todavía provinciales, y lo cual para mí no representa un castigo. Yo no soy enemigo de los castigos a las personas, pero soy sí muy, muy duro en cuanto a aplicar la justicia cuando hay elementos, cuando se puede sustentar una decisión como las que yo siempre he tomado dentro de mi función. Decía también que toda esta situación en contra de quien les habla se inicia pues por la propia voluntad de Martín Vizcarra, que no quería al fiscal Chávarri en el cargo, y por ello que utilizó a sus mecanismos políticos, a sus operadores políticos, tanto en el Congreso de la República como en el Ejecutivo, para atacarme día a día en base a hechos falsos, calumniándome y difamándome y utilizando la prensa hablada, escrita, que precisamente sus dueños son, pues, los dueños de los medios periodísticos tienen mucha relación con el Club de la Construcción, en donde coincidentemente son los mismos accionistas, los mismos propietarios. Estas razones me hacen pedir con base y decirles a los miembros de la Junta Nacional que tengan en consideración lo que he expresado, que revisen los autos, que no obvien las pruebas de descaro que he presentado. Yo no sé ya qué más podría presentar en los cuales me desligan de toda investigación. Aquí se me ha sancionado. ¿Y qué sería si más adelante pues se comprueba, ya se le condena a la persona, en el caso del aclarado a la señora Rosa Venegas, se le condene por el hecho de que ha cometido? ¿Cómo quedaría yo? Yo ya estaría destituido. Aquí ha habido un abocamiento indebido, inclusive. Aquí ha habido, no se ha tenido en cuenta el nebis in idem, porque también en el Congreso de la República ya se había tocado este tema y ya se había resuelto. Es más, muchos tienen que les conviene que yo no esté, dicen que una cosa es el tema político y otra cosa es el tema de sanción en la vía de ustedes, de la vía administrativa de la Junta. Pero no se olviden que quien les habla, al igual que todo fiscal, no somos entes políticos. Nosotros trabajamos con pruebas y por lo tanto necesitamos también que el día que a nosotros nos responsabilicen de algo, también nos investiguen con pruebas. De todos modos, quiero que lo tengan presente porque no se ha tenido en cuenta inclusive algo muy importante, la versión de los policías que fueron amenazados por el coronel Harvey Colchado, ex jefe de la DIVIAC. Y la verdad que yo me exalto y me duele que en mi patria esté sucediendo El señor ya no está en la DIVIAC como coronel, pero me dicen que ya lo están preparando para que sea general de la policía. Dios mío, con una persona así yo no sé qué sucedería ahora que estamos luchando en la lucha contra la seguridad pública, tan venida menos en nuestra sociedad. Señora Presidente, creo en la justicia, pero creo más en Dios, quien tarde o temprano ha de poner, como siempre he dicho, tarde o temprano, como lo viene haciendo, las cosas y las personas en el lugar que les corresponde. Gracias por escucharme. Dejo al doctor Julio Rodríguez, quien hará cargo en el extremo de la defensa legal en el presente caso en mi contra. Muchas gracias. Bien, señor. Señor Rodríguez, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia lo escucha. Gracias, señora presidenta, miembros de la Junta Nacional de Justicia. La defensa va a hacer alusión a 7 agravios que los ha listado en su recurso de reconsideración, estableciendo además que ha cumplido con los requisitos tanto de forma en cuanto a la presentación de nuevos elementos de prueba, así como señalar también en el texto que la concepción que se tiene respecto a la nueva prueba también ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional sobre la base de una valoración distinta. Entonces, la defensa ha cumplido con todos los presupuestos formales para la presentación del presente recurso. Vayamos con los 7 agravios que he mencionado y lo desarrollaré, señora presidenta, lo más sucintamente posible, tomando en consideración también la extensión de su fallo. En primer lugar, el primer error de derecho que invocamos es la inaplicación que ha tenido la Junta respecto al principio de nebis in idem.
El ne bis in idem es un principio reconocido constitucionalmente y ha cometido la Junta un error, porque a la hora de desarrollar su resolución ha establecido que esta defensa ha utilizado el ne bis in idem para todos los cargos, y esto es equivocado. Conforme usted lo podrá ver del primer recurso de descargo y conforme lo hemos presentado en la alegación escrita antes de su fallo, que es materia de reconsideración, la defensa solo utilizó el ne bis in idem para el cargo C, para ningún otro cargo. Por lo tanto, cuando la Junta establece que la defensa está buscando la aplicación del ne bis in idem respecto a hechos que no son objeto de un procesamiento, es un error en la que han incurrido, porque en ningún momento hemos hecho alusión a otro cargo que no sea el cargo C, que está vinculado específicamente a lo que se conoce como el deslacrado. En ese orden de ideas, también el Tribunal Constitucional ha señalado claramente que hay un sometimiento de la justicia administrativa al ámbito penal. Es decir, hay un privilegio respecto del ámbito penal del administrativo sancionador. Y esto es obvio, y el Tribunal Constitucional lo desarrolla claramente en la sentencia 2050-2002 y en las sucesivas que la defensa ha presentado que guardan la misma línea interpretativa. Es decir, ¿a qué se refiere? A que, y esto es importantísimo, que de existir la triple identidad y existiendo procesos que se vayan simultáneamente manejando en sede administrativa y en sede penal, solo debe privilegiarse la sede penal y la administrativa entrará en defecto de la ausencia de imputación penal. Y eso lo dice específicamente la resolución invocada, la misma resolución que la Junta cita, pero que no cita sus considerandos siguientes, conforme la defensa lo está haciendo en su recurso de reconciliación, porque a renglón seguido dice claramente sometimiento de la jurisdicción administrativa sancionatoria a la penal. A pesar de ello, también es que existe norma expresa de aplicación supletoria, porque en el caso específico la Junta tiene que regirse por aquellas normas que tienen rango de ley orgánica. Y esto lo es respecto al Código Procesal Penal, pero que no solo tiene una aplicación supletoria en el caso materia de análisis, sino una aplicación directa, porque por estos mismos hechos existe la carpeta 13-2019 y el artículo 3 del título preliminar del Código Penal establece ineludiblemente, y así lo señala, que nadie podrá ser procesado ni sancionado más de una vez y que el derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. Es decir, ya no solo estamos ante interpretación del Tribunal Constitucional, sino ante una norma expresa y clara, ojo, solo respecto al cargo C, como la defensa lo ha alegado desde un primer momento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también reconoce la existencia del ne bis in idem y también la prevalencia de manera ineludible del ámbito jurisdiccional penal respecto al ámbito administrativo sancionador. Lo mismo ha hecho la defensa respecto a la fundamentación dogmática. San Martín Castro, una de las autoridades en el ámbito procesal penal, dice expresamente que la jurisdicción penal tiene prevalencia sobre la jurisdicción administrativa sancionatoria. Lo mismo dice el doctor Villavicencio Terrero, lo mismo dice el doctor Oreguardia. En todas las citas que ha hecho la defensa ha sido escrupuloso en detallar. Es privilegiable la jurisdicción penal a la administrativa sancionadora y por lo tanto no se admiten procesos paralelos. En ese orden de ideas, esto definitivamente implicaría una vulneración indiscutiblemente al principio de legalidad, al principio de ne bis in idem y por ende de forma absolutamente clara la vulneración a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal, que establece claramente que la tramitación del proceso por los mismos hechos, con las mismas partes, con el mismo fundamento, cumpliendo la triple identidad, como lo hemos señalado en nuestro recurso, es claramente vejatorio de este principio y por lo tanto, en ese aspecto hay un error de derecho considerable y que tiene que ser remediado por vuestro tribunal. Segundo error de derecho. Hay una indebida determinación de lo que corresponde al cargo B atribuido a mi defendido sobre la base de una construcción de imputación en virtud de connotaciones morales, conjeturas de carácter subjetivo y que no tienen un respaldo debidamente establecido de acuerdo a los elementos de convicción probatorios o pruebas que se han actuado durante el desarrollo de la presente investigación.
El cargo B se refiere básicamente a que mi defendido no ha mencionado o no había señalado la existencia de una reunión con periodistas y por lo tanto se le atribuye haber faltado la verdad y esto es considerado como causal de destitución. La defensa entiende que acá ha habido una errada interpretación de lo que se entiende por omisión y evidentemente en la resolución objeto de impugnación claramente la omisión no constituye una mentira. Es más, el derecho penal, que establece definiciones normativas que son las que tienen que aplicarse, determina que la omisión es la realización de un comportamiento que es exigible. No significa que la omisión constituye un comportamiento que implique mentira. Mentir y omitir no son lo mismo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua, también citado en nuestro recurso, establece claramente que no es equivalente mentir y omitir. Por lo tanto, la conclusión a la que lleva la Junta en este aspecto es una conclusión absolutamente infundada, no tiene premisas que la sustenten. Y además, vuelvo a repetir, en el ámbito del derecho administrativo sancionador, que se rige por el derecho penal, en el derecho penal los comportamientos omisivos han sido definidos desde hace más de 150 años. Y la omisión consiste en hacer algo distinto a lo que la ley establece. No es equivalente a mentir. Por lo tanto, lo que ha establecido la Junta y darle a la omisión un carácter de mentira es absolutamente subjetivo y no tiene ningún tipo de correlato normativo ni fundamento jurídico. Adicionalmente a ello, cuando se hace alusión a esta aseveración, porque en el punto 5.60 de la resolución, que es objeto de reconsideración, se señala expresamente, el investigado mintió en una conferencia de prensa. A lo largo de la realización de las investigaciones, no se ha dicho qué periodistas, qué conferencia de prensa. O sea, se ha construido una imputación sin tener el correlato de la existencia, de qué periodistas habían estado, dónde fue la conferencia de prensa y quién convocó la conferencia de prensa. Y acá es donde viene un error garrafal, señores magistrados. No hubo ninguna conferencia de prensa. El comportamiento omisivo que la defensa establece, que es el objeto de cuestionamiento, se realizó ante un periodista en un medio de comunicación, en una entrevista. No se realizó ante una conferencia de prensa. No existe conferencia de prensa, señores miembros de la Junta. ¿Cómo pueden citar una conferencia de prensa inexistente? Se está utilizando la mención de una supuesta conferencia de prensa para constituir un comportamiento omisivo que no está sustentado a lo largo de esta investigación. Porque si hubo una conferencia de prensa tendría que haberse señalado fecha, día, hora y lugar, como establecen las normas específicas, es decir, contextualizar en espacio, tiempo y lugar donde se habría realizado el hecho ilícito. Y no lo hay, porque no hubo conferencia de prensa. Por lo tanto, esta aseveración que hace en el 5.60 no tiene correlato probatorio y no existe ninguna conferencia de prensa. Esto fue una entrevista que se le hizo al señor fiscal supremo Chávarri Vallejos en el Diario del Comercio. Una entrevista entre un medio, no conferencia de prensa. Por lo tanto, acá estamos ante un error garrafal que no solo es fáctico, sino que está citando elementos que no han sido objeto de acreditación a lo largo de la investigación. Y además, en ningún momento, conforme se detalla, subsiguientemente, en la propia resolución objeto de cuestionamiento, se habla de que habría mentido y se cita la entrevista del Comercio, pero en ningún lugar en esta entrevista en el Comercio, conforme la defensa lo ha señalado, el señor Chávarri Vallejo reconoce haber mentido. Lo que reconoce es no haber mencionado la existencia, haber omitido la existencia de este almuerzo, que vuelvo a repetir, almuerzo con periodistas que no tenían nada de ilegal, porque se trataba del desarrollo del ámbito propio del ejercicio de sus libertades como ser humano. No tenía ninguna restricción para almorzar con periodistas. Esto no es constitutivo de ningún acto disfuncional. Un miembro de cualquier organismo estatal puede almorzar con quien le parezca correcto y que no tenga ninguna connotación de ilicitud como se está tratando de dar sin ningún tipo de sustento. Entonces, no se trata, como la defensa lo dice, de la existencia de una verdad absoluta de que hubo una conferencia de prensa que no existió para poder aplicar la sanción de destitución conforme lo establece el cargo B. Además, acá lo que tiene que recogerse es la aplicación específica del principio de taxatividad ligado al principio de legalidad, donde es que una omisión es reconocida como falta grave. Y ahí es donde se hace una construcción forzada en donde no se sustenta dónde se fundamenta la existencia dentro de las normas aplicables
las normas de la carrera fiscal, las normas propias de la Junta Nacional de Justicia, que establezcan que ese comportamiento precisamente ha sido definido con claridad, objetividad, de acuerdo al principio de legalidad, es decir, lex previa, lex stricta y lex scripta, conforme lo señala claramente toda la dogmática penal, sobre todo el profesor Santiago Mirpuch, donde detalla claramente que para el jus puniendi estatal, tanto en el ámbito administrativo sancionador como en el ámbito penal, si no se respeta el principio de legalidad, no puede haber ni pena ni injusto. Por lo tanto, acá no tenemos definido el comportamiento previamente. Ahí es de recibo aplicar lo que el Tribunal Constitucional resolvió en el expediente 5156, acción de amparo, el famoso caso Walde, donde dijo claramente que se debe precisar el contenido y extensión de los conceptos jurídicos que son indeterminados, como dignidad del cargo, desmerecimiento del concepto público, y lo establece literalmente en su fundamento 49, exhortando en aquel momento al CNM a que lo precise en su norma. Lo mismo debe suceder en el caso de materia de análisis, porque en el artículo 33, inciso 20, artículo 47, inciso 13, la ley de la carrera fiscal, no existe la definición. Tampoco lo existe en la norma respecto de la cual ustedes se rigen. Por lo tanto, si no hay una norma que previamente defina cuál es el comportamiento que se va a castigar, no se me puede castigar respecto a un comportamiento que no existe. Durante la alegación respecto a este fundamento, el tribunal hace alusión a los principios de Bangalore, hace alusión a la aplicación de normas éticas recogidas en la 13ª Cumbre Judicial Iberoamericana, el Código Iberoamericano de Ética del 2006, hace alusión a la existencia de normas de carácter ético que implicarían entender que el comportamiento de mi defendido es una falta digna de que se le aplique la destitución. Sin embargo, la alegación a todas esas normas, inclusive al sistema de ética judicial peruano, reconocido en sala plena a través del 061-2018, aplicatoria supletoriamente, de acuerdo al 158 de la Constitución, donde dice que las mismas exigencias se hacen para los magistrados del Poder Judicial y los del Ministerio Público, hacen una construcción respecto a las faltas éticas. Y las consecuencias de las faltas éticas no son sanciones disciplinarias. Es más, las propias normas que ustedes citan, es decir, los principios de Bangalore, el sistema de derecho civil de La Haya celebrado el 25 y 26 de noviembre del año 2002, lo que establecen los expertos de Viena, celebrado en marzo de 2007, lo que establece claramente la 13ª Cumbre Iberoamericana en el Código de Ética Iberoamericano Judicial. Todas esas normas son éticas y establecen que la consecuencia jurídica no puede ser llevada a cabo sobre la base de entender estos comportamientos como falta disciplinaria. Todos la excluyen, ninguno la incluye como falta disciplinaria. Entonces la defensa, ¿cómo va a entender que las interpretaciones de faltas éticas acaben siendo constitutivas de faltas disciplinarias en contra de las propias normas que ustedes están invocando? Por eso entendemos, ahí se configura el segundo error de derecho y que por lo tanto merecería ser reconsiderado. Tercero, error de derecho respecto a la indebida aplicación, entiende la defensa, de la prueba indiciaria. Y acá sí estamos ante un tema que es neurálgico y trascendental. ¿Por qué? Porque a lo largo de la descripción del cargo C, de lo que señala el famoso caso del deslacrado, lo que se establece claramente es que la Junta ha utilizado la prueba indiciaria, llamada también por la dogmática prueba directa, conforme la defensa lo ha citado. El propio Sánchez Velarde, en su manual de procesal penal, dice que la prueba indirecta es la prueba indiciaria. Pero además señala algo muy importante Sánchez Velarde, dice que la prueba indiciaria tiene naturaleza subsidiaria. ¿Esto qué significa? Que solo aplico prueba indiciaria en la medida que no tengo prueba directa. En el mismo sentido lo dice la Corte Suprema, y en el mismo sentido también lo dice el manual del profesor San Martín Castro, en donde dice claramente, y cito textualmente, la prueba por indicios no es desde luego un medio de prueba como tal, sino una clase de prueba, trascendental porque lo eleva a clase de prueba, una modalidad de actividad probatoria con sus propias particularidades y requisitos exigibles, e idónea para destruir la presunción de inocencia. Pero pone algo que es importantísimo, coma, a partir de la ausencia de prueba directa. Es decir, lo mismo que dice Sánchez Velarde, es subsidiario. Si no tengo prueba directa, voy por prueba indiciaria. Señores miembros de la Junta,
Acá hay abundante prueba directa. Todas las declaraciones de los testigos que ustedes han convocado han señalado claramente que mi defendido no estuvo en el lugar de los hechos, no dio ninguna orden para deslacrar esa oficina. Y sin embargo han hecho caso omiso a todas esas declaraciones y han utilizado la versión de una persona que ni siquiera se ha presentado, vulnerando el principio de inmediación. La única prueba de cargo utilizada es la prueba, ¿no es cierto?, de la declaración de la ex asesora de la Fiscalía de la Nación. Y por lo tanto se ha desnaturalizado la prueba indirecta, porque teniendo prueba directa debió ser utilizada la prueba indirecta y no la indirecta. Y evidentemente acá todos los testigos que han sido convocados por ustedes, Sandoval Pozo, Rodríguez Zabaleta, Robles Chong, etcétera, han dicho que la versión dada por la señora Venegas no tiene ningún correlato. No existe nada que ella haya dicho que se sustente. Es más, las interpretaciones que en algún momento se hacen, la defensa las ha considerado absolutamente sesgadas porque no han llevado a cabo un análisis de lo que implica la declaración de una persona como Rosa Venegas. ¿Por qué? Porque la defensa lo dijo desde el primer día. Se trata de una persona que tiene definitivamente una intencionalidad particular en su declaración, es decir, incredibilidad subjetiva. Y se descarta, y viene el otro error de derecho que está mencionando la defensa a partir de la interpretación errada de la prueba indiciaria, señalando que ella no está involucrada en el mismo proceso que el doctor Chávarri. Y como no está en el mismo proceso, pues ella no sería objeto de la incredibilidad subjetiva de la que habla la Corte Suprema. Pues evidentemente esto constituye un error, y un error muy grueso. ¿Por qué es un error muy grueso? Porque vean ustedes que el doctor Chávarri Vallejos es aforado, y al ser una persona aforada, él no puede estar en el mismo proceso que la señora Rosa Venegas, porque ella es investigada por una fiscalía provincial, pero la fiscalía provincial que le investiga a ella son exactamente los mismos hechos que se le atribuyen al doctor Chávarri Vallejos. Es decir, hay identidad absoluta. Ella no podría ser objeto de un procesamiento ante la Fiscalía de la Nación porque no tiene prerrogativa constitucional para ello. Pero se trata del mismo proceso, por los mismos hechos y por el mismo delito. Se cumplen todos los requisitos de la triple identidad. Por lo tanto, no puede decirse, simplemente porque no está formalmente en el mismo proceso que el doctor Chávarri, que ella no tiene una intencionalidad, porque su versión respecto a los hechos no es una versión transparente, es una versión de una investigada. Y conforme lo dicen los tribunales internacionales de derechos humanos, lo dice nuestra Corte Suprema, la versión del investigado es un acto postulatorio de defensa. La señora Venegas está defendiendo, no está declarando con objetividad y con verdad, porque ella está investigada por los mismos hechos. Entonces se aplica el Acuerdo Plenario 2-2005, en donde se dice claramente que tiene motivaciones espurias esta persona para su declaración, por lo que busca es básicamente excluirse de las imputaciones que pesan sobre ella. Adicionalmente, lo que ha dicho la Corte Suprema, y evidentemente lo ha reiterado, la interpretación de las versiones inculpatorias de una de las personas, tanto testigos como coimputados, tienen que ser analizadas en el tiempo sobre la base que no exista ningún tipo de duda de la coherencia de la versión. La señora Rosa Venegas ha dado versiones totalmente distintas ante diversos órganos. Ustedes han tomado solo uno de ellos. ¿Por qué no tomaron las versiones dadas ante otras instancias conforme lo ha presentado la defensa? Es decir, ¿por qué creerle lo que dice en ese lugar y no creerle su declaración ante otra autoridad? ¿Por qué no creer su versión espontánea cuando dijo ante los medios de comunicación que se había introducido para sacar objetos personales? Es decir, ¿a qué Rosa Venegas le creemos? ¿A la versión 1, a la versión 2, a la versión 3? Y no existe a lo largo del desarrollo de vuestra resolución ningún tipo de criterio para decir le creo a esta versión en desmedro de la otra. Y la declaración del señor Sandoval Pozo es trascendental, porque él dice claramente que a los días de los hechos, ella lo llama al señor Sandoval Pozo y le dice que la defienda incluso de lo que ha hecho. Es decir, en ningún momento le comenta a él que fue una orden, que ella se metió allí porque le ordenaron meterse, etcétera. Lo hizo de manera voluntaria. Y es más, respecto a estos hechos, conforme la defensa lo ha adjuntado, el señor Sandoval Pozo es excluido, no tiene ninguna imputación. Entonces, ¿cómo se puede construir la imputación a mi defendido sobre la base de la declaración de personas que no tienen
ningún tipo de certeza de los hechos o de personas respecto de las cuales su declaración los ha llevado a estar excluidos de cualquier tipo de imputación. La declaración del señor Sandoval Pozo es trascendental, porque el señor Sandoval Pozo, y ahí viene la imputación que hace la Junta, de decir que él habría, ¿no es cierto?, sido la persona que permitiese, y ese es el cuarto de los errores de derecho, habría sido la persona que habría permitido la interferencia de un poder del Estado en el Ministerio Público. El señor Sandoval Pozo, vuelvo a repetir, por los mismos hechos ha quedado excluido. No tiene ninguna imputación. Su comportamiento, entiende el derecho, es irrelevante. ¿Cómo, si es que su comportamiento es irrelevante, va a ser relevante respecto al doctor Chávarri Vallejo, respecto al cargo que se le imputa de él? Pero adicionalmente a ello, el señor Sandoval Pozo solamente fue a dar, ¿no es cierto?, consejos. En ningún momento el señor Sandoval Pozo, pues, ha realizado comportamientos que impliquen una transgresión, un sometimiento de la función del Ministerio Público respecto a otro poder del Estado como es el Congreso. Además, el señor Sandoval Pozo es un asesor. El señor Sandoval Pozo no es un congresista. El señor Sandoval Pozo no es el líder de ningún partido político. Es más, era el asesor de un congresista que en ese momento, aquel Congreso, pues ese partido político no tenía más de 4 congresistas. Es decir, ni siquiera tenía posibilidad alguna de tener injerencia. Es decir, desde la perspectiva de lo que materialmente ha sucedido, el comportamiento de mi defendido respecto a la convocatoria del señor Sandoval Pozo, experto en temas de compulsas sociales, no tiene nada que ver con la interferencia del órgano jurisdiccional, en este caso del Ministerio Público. Por ende, no hay ningún tipo de interferencia. El señor Sandoval Pozo no ha realizado ningún acto que interfiera con el correcto funcionamiento del Ministerio Público. No hay la cita en vuestra resolución de cuál habría sido el comportamiento que permita que el señor Sandoval Pozo transgreda, interfiera en las funciones propias del fiscal de la Nación. Por eso es que la defensa entiende que se está vulnerando el artículo 45 de la ley de vuestra norma, porque pues no se han valorado las pruebas de descargo ni la relación de hechos que ha sido claramente establecido respecto a la imputación que pesa sobre mi defendido de haber citado al señor Sandoval Pozo, quien habría sido quien interfirió en el correcto funcionamiento del Ministerio Público. Quinto error de derecho, ¿no?, y que vulnera gravemente el debido proceso, es que la necesidad de que todas las sanciones respecto de las cuales ustedes realicen actos de investigación y evidentemente de aplicación de las mismas, tiene que haber sido de la mano de una valoración probatoria adecuada, es decir, de la existencia de elementos ineludibles de responsabilidad. Ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, lo dice vuestra propia norma. Las sanciones disciplinarias que ustedes aplican están ligadas a la convicción de la realización del hecho, no a la construcción de conjeturas o suposiciones. No se puede aplicar una sanción sobre conjeturas o suposiciones. Se tiene que aplicar sobre hechos concretos, claros, ineludiblemente acreditados. No ha habido actividad de prueba que establezca claramente, pues, cuál ha sido el comportamiento de mi defendido que contraviene el correcto funcionamiento del Ministerio Público. No se ha valorado la versión que él ha dado, no se ha valorado la versión de los testigos de descargo, solo se ha valorado la versión de una persona, vuelvo a repetir, la señora Rosa Venegas, que ni siquiera ha acudido a vuestro despacho a rendir su versión de los hechos. Por lo tanto, se entiende ahí para la defensa que ha habido una indebida valoración de las pruebas. Los medios probatorios tienen que estar absolutamente claros y todos tienen que dirigirse en el mismo sentido. Si se aplica prueba indiciaria, como dice la dogmática especializada, además la prueba indiciaria tiene que ser unívoca, concomitante, tiene que ir en la misma dirección. Otra vez, en el caso en materia de análisis, todas las pruebas que se han presentado de descargo desnaturalizan la prueba de cargo. Sexto error de derecho, vulneración del principio de inmediación. Ya lo dijo la defensa al inicio. El principio de inmediación está reconocido, pues, claramente, en virtud de que la valoración de elementos de cargos tienen que ser aquellos que se actuaron frente a las personas que tienen la posibilidad de decidir. En ese orden de ideas, es claramente que no se ha vulnerado el principio de inmediación. Conforme lo dice Sánchez Velarde, el principio de inmediación es uno de los más importantes. Este principio es natural a cualquier tipo de procedimiento punitivo, ojo, el sancionatorio y el penal, y que evidentemente implica que aquellas personas que deciden tienen que frente a ellas actuarse los medios de prueba. La señora Rosa Venegas nunca fue
Por lo tanto, si nunca se ha vulnerado el principio de inmediación, porque este es el único elemento de cargo utilizado para castigar a mi defendido de manera desproporcionada. El último error de derecho, la vulneración a la motivación de las resoluciones, que ha sido detallado por la defensa, debido a que la debida motivación tiene que estar sustentada claramente en que las premisas que llevan a la conclusión tienen que ser absolutamente incuestionables. Las premisas no pueden ser aparentes, las premisas no pueden ser conjeturas ni suposiciones. Y a lo largo del desarrollo de la investigación, las premisas que se han utilizado para los cargos que se le atribuyen a mi defendido están construidas sobre conjeturas, no están construidas sobre datos objetivamente acreditados. No hay conferencia de prensa, no hay testigo de cargo. Mi defendido con el señor Sandoval Pozo no ha comprometido el correcto funcionamiento del Ministerio Público. Todo eso ha sido construido sobre conjeturas. Evidentemente, todo esto lleva a la defensa a entender que no se ha cumplido con la debida motivación. Para acreditar finalmente, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, que se ha cumplido con los requisitos formales, en nuestro escrito hemos presentado el acta notarial de febrero de este año, en donde se ha transcrito las declaraciones de la señora Rosa Venegas que desacreditan la versión que se ha dado, que ha sido utilizada por ustedes. Hay un acta notarial también donde se descargan los diversos links de otras declaraciones de la señora Rosa Venegas que no guardan relación con la versión que ustedes han utilizado. Y finalmente, un dato que es trascendental, porque la actividad probatoria respecto al traslado de elementos que puede ser de utilidad conforme ustedes ya lo han hecho, que no lo puede hacer la defensa, son aquellos actos de prueba que figuran en otros procedimientos. Por eso en nuestro escrito del 8 de febrero les solicitamos a ustedes que previamente a tomar una decisión respecto a la reconsideración, se sirven oficiar al tercer despacho y la segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, carpeta 29-2019, porque allí existe, y este dato es trascendental, un informe de medicina legal practicado a Venegas Mello, a Rosa Venegas Mello. Este informe concluye que esta persona es tendenciosa hacia la mentira, que tiene rasgos psicológicos que implicarían una persona controvertida con la verdad. ¿Cómo le pueden creer a una persona que tiene estos rasgos? Y esa pericia figura en esa carpeta. Ustedes deben tomar razón de esa carpeta antes de emitir su decisión, porque ahí van a poder ustedes sustentar claramente que la versión que no ha sido dada ante ustedes, sino ante terceras personas, con la incredulidad subjetiva, con la coexistencia de versiones contradictorias, no puede ser la base para sancionar a mi defendido. Señores miembros de la Junta, por todas estas consideraciones, la defensa entiende que la sanción de destitución tiene que quedar dejadas de lado y que se revoque la misma conforme a la motivación y a los elementos de prueba acompañados conforme a las formalidades exigidas por vuestra ley de aplicación específica del caso materia de análisis. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta de los señores? No, doctora. Sí. No. No habiendo preguntas, entonces, y escuchados los informes, la causa queda al voto.